Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Sáenz Peña y de todas las emisoras que se mencionan en la presentación del programa. Vamos a comenzar con toda la información que tenemos para compartir con ustedes, particularmente con todos nuestros colegas docentes. Estamos en vísperas de lo que es la fecha de presentación de nuestros colegas a sus respectivos lugares de trabajo, con este lunes 24 de febrero, mañana, y que va a ser un día clave, si se quiere, a nivel educativo y docente a lo largo y a lo ancho de todo el país, con el reclamo al gobierno nacional en este caso y con la medida de fuerza nacional que consiste en un paro docente al que adherimos desde ATECH y todo el frente gremial por 24 horas, por todo el día de mañana lunes 24 de febrero en todo el territorio de la provincia del Chaco, en los distintos niveles y modalidades y sin asistencia a los lugares de trabajo. ¿Pero por qué la medida de fuerza? ¿Por qué este reclamo visibilizando justamente lo que venimos planteando desde el mismo momento en que asumió el gobierno nacional y ha resuelto unilateralmente quitarnos a los docentes de todo el país lo que es el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, que al día de hoy debería estar en 132.000 pesos aproximadamente? No solo eso, sino que además de liquidar el FONIT, el Fondo de Incentivo Docente, de quitarnos ese fondo de incentivo a cada trabajador de la educación de la República Argentina, ha dado de baja, también en una decisión absolutamente unilateral, a los planes socioeducativos de alto impacto social para los alumnos particularmente, ¿no?, de toda nuestra república. Ha borrado de un plumazo, si se quiere, toda convocatoria a las paritarias docentes nacionales, que es precisamente donde debe discutirse la actualización del incentivo, el tema de los planes socioeducativos, no solo la vigencia de los que existían al momento de la asunción del nuevo gobierno nacional, o del actual, mejor dicho, sino de la incorporación de otros, como se hacía, ¿no?, la evaluación permanente de lo que se iba necesitando para con el sistema educativo en cada una de esas discusiones paritarias. Lamentablemente no existen esas paritarias docentes, no solo eso, sino que el Ejecutivo Nacional, desde el mismo momento en que asumió, liquidó lo que es la estructura del Ministerio de Educación de la Nación, bajándolo a categoría de Secretaría de Educación y poniendo de manifiesto ante toda la sociedad argentina cuál es el grado de importancia que le da este gobierno a la educación del pueblo con estas definiciones. El reclamo, además, por el establecimiento de un mayor presupuesto educativo. Saben ustedes que a lo largo de años y ante los distintos gobiernos a su turno y de distintos signos políticos, desde ATECH particularmente hemos venido reclamando a los gobiernos nacionales y provinciales también, justamente para que a través del gobierno de la provincia se planteara ante Nación, ante cada uno de los gobiernos que se fueron sucediendo, la necesidad de revertir el tema del aporte para la educación que hacen Nación y provincias, para que justamente la Nación lo hiciera en mayor proporción que a las provincias. Bueno, en este caso tenemos que decir que decididamente no solo que ni siquiera se admite la posibilidad de pensar en eso desde el gobierno de Nación, sino que además se expresa ante la sociedad argentina
como si exclusivamente las provincias tuvieran responsabilidad respecto de la educación del pueblo, como si las provincias fuésemos una isla que no lo es, y que acá no hubiera un contexto de nación al que pertenecemos todas y cada una de las jurisdicciones del país. Mañana se va a llevar adelante este paro nacional docente con estos reclamos y con muchos otros, pero particularmente subrayando justamente la necesidad de la restitución de todo esto que quitó el presidente Milei ni bien asumió. Independientemente del reclamo al gobierno provincial, que está plenamente ratificado para que se constituya la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que es lo que hemos venido reclamando desde final del año 2024, para que con tiempo, y lo hemos venido haciendo a lo largo de todo el mes de enero, se constituyera esta Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que está establecida en la Ley del Estatuto del Docente, que tiene rango constitucional en nuestra provincia y que el gobierno ha venido incumpliendo. La semana pasada, por los medios periodísticos, tomamos conocimiento, porque al día de hoy no tenemos ninguna convocatoria oficial, de manera formal, decimos, a nuestra institución gremial, de la convocatoria que anunciaron por los diarios que hace el gobierno provincial para el día viernes 28 de febrero a las 2 de la tarde. O sea que para el día hábil, el último día hábil previo a la fecha fijada para el inicio de clases. La verdad que llama poderosamente la atención que convoquen para esa fecha cuando se viene reclamando desde todo el mes de enero, y con la intención y el objetivo en este reclamo para que pudiéramos avanzar justamente con la discusión por la pauta salarial, que es central y todo el mundo sabe que es un factor determinante de cara al ciclo lectivo para saber si van a comenzar o no van a comenzar las clases. El reclamo es concreto en materia salarial y sí, efectivamente, en este tema puntual, quien tiene la responsabilidad directa sobre el salario, sobre la definición del salario de sus trabajadores, es el gobierno provincial. Y el reclamo es concreto, decía. Reclamamos se establezca la pauta salarial con la base de la cláusula gatillo, por supuesto, que es para cubrir los desfasajes por inflación, o sea, empatarle a la inflación, pero también con la determinación y de manera concreta a partir del arranque de la pauta, con el mayor esfuerzo y ahora de una recomposición salarial para lograr incrementos por encima de la inflación. No es cierto, no es verdad, y el gobierno lo sabe mejor que nosotros, que los docentes hemos tenido un aumento de sueldo extraordinario, que la inflación fue del 117% y que nosotros tuvimos un 200 y pico por ciento de aumento, y uno, si la escucha a la ministra de Educación de la provincia, dice que tuvimos un 200% por encima de la inflación. La verdad que uno se pregunta si lo hacen desde el lugar de ignorar cómo es la cuestión, o si lo hacen de profeso para generar la opinión en la opinión pública de que los docentes somos unos quejosos y que somos unos insaciables. Señores, nosotros hemos tenido el cumplimiento de la cláusula gatillo, y como lo decimos siempre a lo largo de todo 2024 y de manera exclusiva, el cumplimiento de la cláusula gatillo, que nosotros valoramos extraordinariamente porque es una herramienta que mucho nos costó lograrla, con 1000 batallas libradas ante los distintos gobiernos a su turno, y que precisamente tiene como objetivo no dejarnos a los trabajadores por debajo de la inflación. Y es la única provincia que la tiene, el único sector, si se quieren, de trabajadores, y que nadie nos regaló. Hemos logrado con muchas batallas
en la calle, con medidas de fuerza sostenidas en el tiempo, pero con movilizaciones multitudinarias en el marco de esas medidas de fuerza, y que fueron acompañadas en muchos lugares de la provincia por quienes hoy son gobierno en la provincia del Chaco. Saben muy bien de qué estamos hablando. Por esa razón reivindicamos nosotros lo que es nuestra cláusula gatillo y también el cumplimiento que ha hecho el nuevo gobierno, como lo hacían los anteriores, el anterior gobierno, pero además con la otra pata fundamental que el actual gobierno no cumplió, que tiene que ver con la de la política salarial para incrementos por encima de la inflación. El día 14 de marzo del año 2024, en aquella convocatoria tardía de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, desde ATECH y todo el Frente Gremial propiciamos, por la importancia que reviste definitivamente, la firma de un acta compromiso donde el gobierno se comprometiera, valga la redundancia, con su firma de puño y letra para el pago de la cláusula gatillo y también de la continuidad de las reuniones para a lo largo del 2024 para establecer incrementos por encima de la inflación, para lograr la política de recomposición salarial. Bueno, esta segunda parte no se dio. Entonces, lo que tenemos es, durante 2024, el empate con la inflación. Y entre comillas, porque la verdad que estamos golpeados con el tema de los tarifazos de luz. Ahí nos mandaban boletas de facturas de luz de colegas que viven en barrios de pueblos chicos de acá de nuestra provincia, que tienen 400.000 y pico de pesos en una de las facturas de la luz que llegó ahora, digamos, y todavía falta lo de los días más calurosos, ¿no? Y la verdad que nadie nos pregunta si podemos o no podemos afrontar. Te mandan la factura, si no pagaste, todos sabemos cuáles son las consecuencias. Nos quedaremos sin la energía eléctrica. Entonces, esta situación nadie la puede desconocer, mucho menos quienes conducen los destinos de nuestra provincia. No es cierto que los docentes hayamos tenido incremento salarial. Lo que tuvimos fue el pago de la cláusula gatillo en 2024, empatando a la inflación. Y hasta ahí, porque uno se pregunta también si estos tarifazos se tienen en cuenta para medir o no la inflación, porque te dan un 2 y pico %, pero la verdad que nos preguntamos, o que nos expliquen nuestras autoridades, en cuánto por ciento se incrementó la luz, en cuánto por ciento se incrementó el agua, en cuánto por ciento se incrementó el gas, en cuánto por ciento se incrementaron los medicamentos. Entonces, nos parece que la cuenta es clara, la que hay que hacer, ¿no? Y el reclamo es concreto. Necesitamos establecer la pauta salarial docente en la provincia del Chaco para este 2025, con la base de la cláusula gatillo, más una política de recomposición salarial, pero ya traducida desde el inicio en un porcentaje concreto de incremento por encima de la inflación, con el mayor esfuerzo ahora. ¿Para qué? Para lograr en este año 2025 lo que habíamos logrado en los 3 años previos, anteriores a 2024, incrementos por encima de la inflación, y marcando nosotros siempre que todo sigue siendo insuficiente en este contexto de crisis socioeconómica que atravesamos y que nadie puede hacerse el distraído para saber cómo es la situación, que realmente se hace cuesta arriba todos los días. Nosotros tenemos la mejor buena voluntad siempre para aportar propuestas concretas para cada situación de conflicto que entendemos que son viables para llevarlas adelante. La verdad que no se nos cruza por la cabeza cuál hubiera sido la situación si no hubiésemos logrado en todos los años anteriores
y desde 2021 en adelante la aplicación correspondiente de la cláusula gatillo, empatando a la inflación o corrigiendo los desfasajes por inflación año a año, digamos, más la política de recomposición salarial. Cuando decimos como queremos la política que habíamos logrado de recomposición en los años anteriores a 2024, estamos hablando de que terminamos el año 2023 con un incremento de un 26% por encima de la inflación. Queríamos más, pero no podemos desconocer que eso ha sido importante. En 2022, que habíamos, como 2023 y 2022, habíamos iniciado las clases de manera normal, porque nosotros mismos habíamos propiciado y habíamos propuesto, con el aval de la gran mayoría de los docentes de la provincia, estos compromisos escritos del gobierno de turno para que se estableciera la pauta salarial con estos dos elementos irrenunciables, la cláusula gatillo más la política de recomposición salarial. 2022 terminamos con un 20% por encima de la inflación, de incremento de sueldo. 2021 terminamos de una manera similar, después que habíamos comenzado con un conflicto importante, con manifestaciones multitudinarias y medidas de acción directa ininterrumpidas prácticamente por más de un mes y pico, hasta que el gobierno se dignó a reconocer en primer lugar la deuda que había adquirido en 2020 porque no había pagado la cláusula gatillo, tomando como excusa la cuarentena o el tema de la pandemia del COVID. Bueno, logramos que se reconozca y se establezca el pago de esa deuda que ya está cancelada, que lo hizo, amén de nuestro reclamo para que todo sea dirigido al valor del punto, sueldo en blanco, lo hizo con la creación de una bonificación que se llama recomposición docente y que la tenemos en nuestros sueldos, tanto los docentes activos como jubilados. Cancelada esa deuda, esa bonificación vino para quedarse, nos abarca a todos, se actualiza cada vez que se actualiza el valor del punto y por cuerda separada. Eso era para el pago de la deuda exclusivamente. En ese año 2021 se estableció la pauta y por escrito que nosotros la suscribimos porque nosotros la impulsamos para el cumplimiento de la cláusula gatillo más la política de recomposición salarial. Terminamos ese año 2021 con un 20% por encima de la inflación a título de recomposición o de incremento salarial. Lo mismo 2022, que 2022 ya comenzamos las clases sin conflicto porque se estableció la pauta en esta dirección con estos dos elementos irrenunciables, cláusula gatillo más política de recomposición salarial. 2023 lo mismo, que 2023 terminamos con un 26% de aumento por encima de la inflación, y 2024, cuando asume el actual gobierno de la provincia, una vez que resultó electo gobernador, el actual gobernador del Chaco, el arquitecto Esdero, nosotros habíamos solicitado una audiencia al primer mandatario en su condición de electo, todavía no había asumido, y que la otorgó rápidamente a las autoridades del Frente Gremial Docente, donde exponíamos al gobernador la importancia de la cláusula gatillo y de la política de recomposición salarial, a lo que nos había manifestado, como lo habíamos hecho público, que él consideraba absolutamente importante el tema de esa política salarial y que asumía el compromiso, digamos, de darle continuidad, remarcando nosotros la importancia, por supuesto, tanto de la cláusula gatillo como de la política de recomposición salarial. Cuando asume su gestión de gobierno, con el sueldo del mes de enero de 2024, le toca a su gestión terminar de pagar la cláusula gatillo correspondiente a 2023, que efectivamente lo hizo. ¿Se acuerdan? Con ese 53% que con la inflación que veníamos, y se cerró la pauta 2023. Pero 2024 comenzamos nosotros a cobrar la cláusula gatillo de 2024 con los sueldos del mes de abril de 2024. Ahí comenzó lo que tiene que ver con la cláusula gatillo del año pasado. Y que, ¿cómo terminamos ese año?
con el empate exclusivamente a la inflación, con 0 pesos de incremento por encima de ella. Lo que reclamamos hoy y que aguardamos que esta sea la voluntad con la que vayan las autoridades del Poder Ejecutivo a esta mesa de política salarial y condiciones de trabajo que convocó finalmente para el último día hábil previo a la fecha fijada para el inicio de clases y para las 2 de la tarde del viernes 28 de febrero, el día que tenemos nosotros convocada y con anticipación a nuestra Asamblea Provincial de Delegados, que en modo alguno obstaculiza nada, digamos, porque sin dudas que esta asamblea se va a desarrollar precisamente para determinar en razón de la existencia o no de respuestas y de qué respuestas existan el día viernes a este reclamo central de los trabajadores de la educación de la provincia del Chaco, activos y jubilados. De más está decir que a lo largo de todo el año 2024 reclamamos además que el gobierno provincial blanqueara, direccionando en el porcentaje equivalente al valor del punto el nefasto presentismo que lo impuso, decidiendo unilateralmente reinstalar la política nefasta de los montos en negro con el famoso concepto aula, que lo llama, pero es el nefasto presentismo, sin dudas, que por supuesto, como toda suma en negro, es absolutamente negativa, y el Estado lo sabe, porque cada vez que paga en negro es el primero que se convierte en el principal evasor, no hace los aportes que debe hacer para la obra social, no hay aporte de nadie, digamos, tampoco del Estado, de la patronal, ahorrándose buena cantidad de dinero por ese no aporte que hace a costa de nuestra salud, desfinanciando la obra social, y después contradictoriamente vienen a plantear desde el mismo oficialismo un proyecto de ley que tuvo 2 intentos frustrados de querer aprobarse en la Cámara de Diputados en diciembre pasado para incrementársenos en un 200% el aporte para el Fondo de Alta Complejidad, con el argumento, entre comillas, de que los aportes no alcanzan. Y la verdad que el gobierno lo sabe mejor que nosotros. La solución a todo tiene que ver con la necesidad de incrementar los salarios. Si se incrementan los salarios, claramente que hay incremento de aportes para nuestra obra social, de parte de los empleados como de parte de la patronal. Hemos reclamado, reitero, a lo largo de todo el año 2024 el blanqueo de ese presentismo que finalmente no llegó. Está instalado allí, obviamente excluye a los compañeros jubilados, decididamente a quienes estamos en actividad y quienes lo perciben, entre comillas, sin dudas se van a ver perjudicados para cuando vayan a jubilarse, porque todo lo que el Estado paga en negro en la vida de activo del trabajador no se tiene en cuenta para el cálculo del haber jubilatorio. Como si esto poco fuera, hacen oídos sordos en la misma Cámara de Diputados y también desde el Ejecutivo, como hizo oídos sordos el Ejecutivo anterior respecto de este reclamo viejo que viene llevando a TECH desde muchos años a esta parte, inclusive volcando en un proyecto de ley como es el proyecto que tomó la Unión Cívica Radical en la Cámara de Diputados en el año 2022, traduciéndolo al proyecto de ley 2804, que es el proyecto o iniciativa de ATECH para que se corrija el cálculo del haber jubilatorio que de manera perjudicial vienen haciendo de varios años a esta parte en el INSEP a nuestros compañeros docentes jubilados que han tenido en su vida de docentes activos 2 cargos, o un cargo jerárquico y 12 horas cátedras, o 2 cargos permitidos por la ley, y que el INSEP
por una interpretación muy singular que hace, siempre en perjuicio del afiliado. Prorratea el primer cargo del colega sobre la base de las mejores 120 remuneraciones, y al segundo cargo, para el que el docente hizo exactamente de manera proporcional los mismos aportes, se lo prorratea por toda la carrera docente, tirando abajo el haber jubilatorio. Entonces la pregunta es, ¿quién se queda con esos aportes que efectivamente hizo nuestro colega que estuvo en esa situación para que se le liquide, o liquidándosele, digamos, de esta manera y con el perjuicio que eso conlleva? Ahora, la verdad que sorprende que se empuje desde el oficialismo con proyectos como el que rechazamos, de incrementos en un 200% para el fondo de alta complejidad que lo defendemos a ultranza porque tiene un valor extraordinario y que lo sostenemos los mismos afiliados al INSEP claramente, y que ha nacido de propuestas de los propios afiliados, que nadie nos regaló. Todos sabemos el valor extraordinario que tiene el FAC, el Fondo de Alta Complejidad, pero que en modo alguno se justifica que vengan a incrementarnos los aportes para este concepto, digamos, como para ninguno, habida cuenta desde que nació. No hubo mayores sobresaltos al respecto, y hace más de 30 años, cuando nació lo que es el INSEP, antes IPS, digamos, y que se estableció el Fondo de Alta Complejidad, para el que aportamos el 1% de nuestro sueldo, con la base de la solidaridad claramente que rige nuestra obra social, ¿no? Bueno, ya habían intentado, todos recordarán, con un proyecto del oficialismo libertario a full, el tema de la libre elección de la obra social, quebrando claramente lo que es pretendiendo quebrar, que finalmente no prosperó, pero siempre hay que estar atentos, quebrando justamente el principio de solidaridad, de nuestra obra social, que es el principio o la base sobre la que ha nacido, ¿no? Donde los que tenemos, de acuerdo con los sueldos que percibimos, los que percibimos menores sueldos en la administración en general, como los docentes, aportamos el porcentaje que corresponde, los que ganan mayores sueldos aportan más, y al momento de la atención de nuestra salud, todos estamos en un pie de igualdad. Ese es el sentido de solidaridad con el que ha nacido nuestra obra social. Si llegaba a prosperar un proyecto de libre elección de la obra social para darnos libertad, esta libertad que tan vapuleada está como concepto por parte del propio gobierno nacional, y que se replica en la provincia con proyectos como que rechazamos de plano, el tema de la libre elección, ¿se acuerdan de la obra social? Claramente todos tenemos que saber que aquí, si eso sucediera, los que tenemos menores sueldos nos vamos a quedar sin obra social, porque ¿cuál va a ser el margen que vamos a tener para ir nosotros a elegir una prepaga? Por favor, todo el mundo sabe lo que sale una prepaga, o sea que los que tienen mayores sueldos son los que van a poder emigrar a otras obras, a prepagas, a otras obras sociales, y los demás vamos a quedar ladrando a la luna si prosperara un proyecto de estas características. Por eso siempre hay que estar atentos. Nosotros ratificamos el paro nacional de mañana, la adhesión en la provincia del Chaco de ATECH y todo el frente gremial al paro docente nacional por todos los fundamentos y motivos que expresé al principio de nuestro ATECH Informa de hoy. Ratificamos la Asamblea Provincial de ATECH convocada por la Comisión Directiva para el viernes 28 a partir de las 8:30 de la mañana,
y vamos a asistir, obviamente, y aguardamos la comunicación oficial del Ministerio de Educación a la reunión que anunció por los medios periodísticos el gobierno que va a llevar adelante con los gremios docentes para la discusión salarial. Obviamente entendemos que es en el marco de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo establecida en la Ley de Rango Constitucional, que es el Estatuto del Docente, y con este reclamo que está claro, ¿no? La necesidad del establecimiento de una pauta salarial para este 2025 con respuestas inmediatas para el establecimiento de la base de ella con la cláusula gatillo, más una política de recomposición salarial con un incremento para ahora, con el mayor esfuerzo por encima de la inflación, para poder avanzar en lo que y dejar la discusión abierta, obviamente, para avanzar con incrementos superiores a lo que vaya a determinarse ahora. Ese es el reclamo concreto y sencillo, digamos, no está difícil de entender. Ahora vemos con preocupación la aseveración que se hace desde el gobierno, desde el Ministerio de Economía, ni que hablar desde el Ministerio de Educación, cuando la ministra dice tuvieron un 200% por encima de la inflación y bla, bla, cuando es tragicómico, decimos, ¿no? La ministra de Educación actual, cuando era oposición, criticaba a los gremios docentes, criticaba al gobierno provincial, endilgándonos de que era mentira que con la cláusula gatillo se cubría la inflación. Bueno, los hechos demuestran exactamente lo contrario, y por eso reclamamos a la actual gestión de gobierno que al cumplimiento de la cláusula gatillo se sume la política de incremento salarial para lograr aumentos por encima de la inflación. La situación lo impone, realmente es una situación de aflicción la que estamos atravesando con todo este contexto de tarifazos que preocupan y en demasía. Les decimos, nos están haciendo llegar las boletas de luz, de energía eléctrica a nuestros colegas docentes de distintos lugares de la provincia, y la verdad que es un espanto. Boletas de luz de una casa de barrio común y corriente como la que tenemos, la gran mayoría de los docentes, y una boleta de luz de 400.000 pesos. Y después nos dicen que somos los docentes que tenemos los mejores sueldos del país y todo lo que venimos escuchando como para atajar los reclamos. La verdad que nosotros aspiramos a que podamos realmente avanzar en la discusión salarial con respuestas concretas, y esto depende de la voluntad política que tengan quienes tienen poder de decisión y quienes conducen los destinos de nuestra provincia. Continuamos con todo lo que es ATECH Informa, y tenemos que vamos a compartir con ustedes el comunicado del Frente Gremial Docente que emitíamos el día viernes, cuando surgió la convocatoria a la medida de fuerza nacional de mañana, lunes 24 de marzo, por parte de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. El Frente Gremial Docente, no era, el de la adhesión al paro nacional, las entidades sindicales del Frente Gremial Docente, ATECH, UTRE, CETERA, SADOP, adhieren a la medida de fuerza nacional del lunes 24 del corriente, consistente en un paro de 24 horas convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, CETERA, en reclamo al Gobierno Nacional por la apertura de las paritarias docentes nacionales del sector, ¿no? La restitución inmediata del FONIT, Fondo de Incentivo Docente, eliminado por Nación desde el mismo momento de la asunción del presidente Milei, por el restablecimiento de todos los planes socioeducativos de alto impacto social, cortados de cuajo por el mismo gobierno, por mayor presupuesto para la educación,
y la escuela pública, entre tantos otros reclamos de público conocimiento. El paro se cumplirá en todo el territorio de la provincia del Chaco, en todos los niveles y modalidades, sin asistencia a los lugares de trabajo. En la provincia, el reclamo por el acortamiento de la fecha de la convocatoria a la discusión salarial fijada por el gobierno para el último día hábil a la fecha del inicio de clases. El espacio gremial ratifica su reclamo al gobierno provincial por el acortamiento de los plazos para la convocatoria efectuada para el último día hábil previo a la fecha fijada para el inicio de clases, para debatir y determinar la pauta salarial docente para el presente año 2025, factor determinante para el inicio o no de las clases en la provincia del Chaco. Volvemos a indicar que está confirmada la Asamblea Provincial de ATECH para el día 28 de febrero, esto es el próximo viernes, mañana el paro nacional, cuya adhesión ratificamos. El día viernes es la convocatoria del gobierno, por lo menos así se dice por los diarios, porque hasta el día de hoy no tenemos convocatoria formal en nuestra entidad gremial, y que sería para el día viernes 28, bien digo, en Casa de Gobierno para las 14 horas. Obviamente que vamos a asistir como ATECH y como Frente Gremial con esta postura que desarrollamos en el primer bloque de nuestro programa de hoy. El reclamo es concreto, lo saben nuestras autoridades, y del mismo modo que vamos a ratificar el pedido de audiencia que hemos hecho a la titular de la cartera educativa desde la comisión directiva de ATECH el día martes, cuando nos hemos reunido en nuestra comisión directiva, donde hemos solicitado formalmente el día martes pasado una reunión a la titular de la cartera educativa chaqueña, la profesora Sofía Naidenov, con un amplio temario, entre otros temas, además de, o aparte, independientemente de lo que ella expresa, que el tema salarial lo va a tratar el Ministerio de Hacienda, es la titular de la cartera educativa de nuestra provincia, y no vamos a dejar de plantearle de manera puntillosa, digamos, el reclamo salarial, y que ella lo vuelque a donde considere que deba volcarlo. Obviamente hoy está, después de ese pedido de audiencia, surge la convocatoria o el anuncio de la convocatoria del gobierno para el viernes 28. El tema de la situación laboral de nuestros compañeros docentes, el tema de reconocimientos médicos, que no está resuelto y que cada vez es un problema que se agrava a diario, y nosotros aguardamos que no se tenga que morir algún colega nuestro para que el gobierno se digne a resolver este tema, que es cada vez más complejo para el conjunto de los trabajadores de la educación. Si la excusa es, como termina siendo latiguillo de todos los gobiernos, que los docentes abusan de licencias, señores, el responsable único del contralor que debe ejercer es el propio Estado, con las auditorías correspondientes. Nosotros como gremio jamás hemos ido a solicitar ninguna cuestión que no corresponda, ni aprobación de licencia para nadie. No somos nosotros quienes las otorgamos. Ahora, no les quepan dudas, como se lo hemos planteado a todos los gobiernos anteriores, a ustedes también, no les quepan dudas que vamos a reclamar, y con fuerza, como lo venimos haciendo, para que definitivamente se cumpla con la ley y se restablezcan los departamentos de reconocimientos médicos en las distintas regiones de la provincia. Recordemos, y nadie puede olvidar, que desde el mismo momento en que se ha desmantelado
el tema de estos departamentos, que fue en la gestión de Domingo Pepo a través de una decisión unilateral del secretario general de la Gobernación, que hoy está preso, de aquella gestión de gobierno, perjudicando al conjunto de los docentes y centralizando el tema de la unidad de reconocimientos médicos, el tema de reconocimientos médicos en esta unidad exclusivamente en Resistencia, con todas las dificultades que esto presenta para el conjunto de los docentes de toda la provincia. Es una cuestión que viene de arrastre, que no se ha resuelto y que cada día se agrava un poco más. Por eso volvemos a decir, nosotros aguardamos que no tengamos que sufrir la pérdida de algún colega docente por este tema en particular, para que el gobierno se digne a resolverlo. Pongan las auditorías médicas que corresponden, hagan el control que tengan que hacer, pero no dificulten el tema de la licencia que realmente le corresponde al colega que está atravesando un problema de salud, o la licencia que le corresponda. El que tiene el contralor, el poder de contralor, es el Estado exclusivamente. No somos los sindicatos, no somos los trabajadores, no somos los docentes, es el propio Estado. Y si el Estado incumple con su deber, y la verdad que también tendrá que asumir sus consecuencias. Recalcamos este tema porque ya a lo largo de todo el año pasado hemos venido trabajando con casos puntuales para salvar situaciones individuales de muchos de nuestros colegas que atravesaban situaciones graves de salud y que lógicamente acuden hasta con desesperación a la institución para que podamos ayudarlos, pero no es esa la cuestión, y que se fueron resolviendo. No es la cuestión tener que ir con reclamos individuales, es una solución de fondo que debe darse a este tema en particular. Otro de los temas tiene que ver con la aplicación de las leyes de estabilidad laboral, para las que se viene trabajando, y con nuestra insistencia a través de las famosas mesas técnicas que funcionan en el seno de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, y específicamente se vienen llevando adelante, desde el año pasado ya, para con la resolución de las controversias de una y otra ley de estabilidad laboral, que son la 3895 y la 3896, que surgieron a iniciativa de ATECH de muchos años a esta parte, la iniciativa planteada y propiciada por ATECH, pero que se votaron estas dos leyes en el marco de un proceso electoral o de un escenario electoral, y donde votaron oficialistas y opositores en septiembre de 2023 en la provincia, lógicamente todos apuntando y aspirando sin dudas a obtener votos de los trabajadores de la educación, ¿no? Pero al día de hoy, estas leyes, que en su mismo texto establecen que tenían un plazo de 1 año, ya está vencido ese plazo, por eso es que apuramos desde ATECH en particular para que se agilicen los pasos para la concreción de las mismas. Pero hete aquí que estas leyes, y que fueron propiciadas por nosotros, son de autoría nuestra, en un 80% han tomado los legisladores el proyecto de ATECH, digamos, para volcarlos en las mismas. Surgieron porque el Estado nacional estableció la transformación educativa cuando le pareció que había que establecerla, como han hecho los distintos gobiernos a su turno, los anteriores también, recuerdan, con la ley federal, del menemismo, todo lo demás. Bueno, después la nueva transformación de 2006 en adelante, cuando surgió el tema de la nueva ley de educación, o la actual, que es la 26.206, que es la que derogó felizmente, ¿no?, la Ley Federal de Educación, también implicó una nueva transformación.
y cada transformación que plantea el Estado genera desestabilización laboral de nuestros colegas docentes, quienes no son tenidos en cuenta por el Estado para la discusión de cualquier nueva transformación. Leíamos semanas anteriores que la ministra de Educación expresaba que había participado del Consejo Federal de Educación ahora estas semanas últimas, y que uno de los temas que se había tratado es el tema de la nueva escuela secundaria. Hete aquí que esto significa una nueva transformación educativa para este nivel en particular. Y destacaba la ministra de Educación de nuestra provincia que es muy interesante el tema. Nosotros nos preguntamos con quiénes van a hablar respecto de esta cuestión o si están dispuestos a debatir y a discutir, porque acá está en juego, además de todo lo que tenga que ver con la transformación del nivel secundario, la fuente de trabajo y la estabilidad laboral de nuestros compañeros docentes. Entonces nos preguntamos si no considerarán que es importante debatir esto con uno de los actores fundamentales del sistema educativo, como es el docente. Por eso este tema particularmente está subrayado en este pedido de audiencia que hemos hecho de manera formal el martes pasado a la titular de la cartera educativa chaqueña, entre tantos otros temas, ¿no? Ya se lo habíamos planteado el año pasado. Uno de los temas que es de recurrente reclamo de nuestros colegas es la necesidad de la regulación de parte del Estado respecto de la cantidad de alumnos integrados en los distintos niveles del sistema educativo y cuál es el grado de compromiso de acompañamiento del Estado para la integración de tales alumnos, como el acompañamiento para los docentes que reciben a los mismos en sus respectivos grados o aulas o cursos o lo que fuera, porque la verdad que hay podemos hablar de un descontrol en este sentido y que genera sin dudas muchos inconvenientes y muchos problemas, y además de esta manera no estamos ayudando a la verdadera integración que decididamente necesitan los alumnos que van para integrarse justamente en cada uno de los grados o cursos del nivel que fuere. Esto lo venimos planteando ya desde el anterior gobierno, se lo planteamos a la titular actual de la cartera educativa en la única audiencia que hemos tenido con ella el 24 de mayo de 2024, y seguimos como estábamos. Por eso es que requerimos solución, digamos, o respuestas concretas que van de aparecer, sin dudas, van a beneficiar particularmente a los chicos integrados y también a los colegas docentes que tienen tamaña responsabilidad en sus respectivos cursos o grados, ¿no? O secciones, porque sin dudas en todos los niveles. Así que, entre otras cuestiones, sin dudas que vamos a reiterar y ratificar también este reclamo porque se pueda avanzar y concretar, si bien la titular de la cartera educativa no es legisladora, es parte del actual gobierno de la provincia, y es importante que el Ministerio de Educación también emita su opinión al respecto, porque es el responsable, digamos, ¿no?, de la liquidación de los sueldos de los docentes y sabe muy bien de qué estamos hablando cuando hablamos de el tema de la necesidad de la corrección del cálculo del haber jubilatorio en el segundo cargo docente, porque es el ministerio, digo, quien liquida los sueldos y sabe y constata a diario claramente que los docentes que tienen la situación de ese segundo cargo estando en actividad tienen la misma obligación previsional para el primer cargo como para el segundo. Entonces necesitamos que eso se corrija
para que se le liquide ese segundo cargo docente en las mismas condiciones que el primer cargo y se deje de quitarle al colega que estaba en esa que está en esa situación, digamos, los aportes que ha hecho, ¿no? Fíjense, ¿no? Sería un acto de estricta justicia, no estamos reclamando nada que corresponde, estamos reclamando que el Estado le devuelva la jubilación que le corresponde de acuerdo con el cálculo que debe ser y no uno inventado como el que viene haciendo el INSEP y de muchos años a esta parte, quedándose con gran parte de los aportes que efectivamente hace ese docente en ese segundo cargo. Cuando se jubila, se lo perjudica justamente porque se le prorratea por toda la carrera docente, como decíamos hoy, achicándosele su haber jubilatorio, en vez de liquidárselo o realizar el cálculo del haber jubilatorio sobre la base de lo que se hace para el primer cargo docente, ¿no? Entienden claramente cuál es el reclamo, por supuesto. Ahora aguardamos la respuesta concreta al respecto. Como decimos siempre, domingo a domingo, invitamos a todos los colegas a visitar las páginas de ATECH en la red social Facebook como en la red Instagram, ATECH Chaco, porque toda la información que vamos teniendo al momento, que es de interés del conjunto, están los actos de designación, cuándo son y para las distintas regiones, a medida que vamos teniendo, vamos subiendo, para que esté justamente a disposición de los colegas. Así que la invitación reiterada. Ratificamos la convocatoria al paro nacional docente de mañana lunes 24 de febrero en toda la provincia del Chaco, sin asistencia a los lugares de trabajo y en todos los niveles y modalidades. Ratificamos nuestra asamblea provincial del próximo viernes 28 de febrero y lógicamente estamos aguardando la convocatoria de manera formal del Poder Ejecutivo a esta reunión con los gremios docentes, a la discusión salarial, a la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo, que anunció por los medios periodísticos, con la posición que claramente hemos ratificado también en el día de hoy y que es el reclamo de nuestros compañeros docentes activos y jubilados. Estamos prácticamente en el minutito final ya de nuestro ATECH Informa de hoy. Les agradecemos mucho la atención y será, si Dios quiere, hasta el domingo que viene.